Buen día, jóvenes. Vamos a trabajar en ejercicio que nos complementen lo que hicimos en la clase de ayer, que fue un estudio en forma analítica de las raíces de una ecuación. Ahora viene la otra parte, que es el uso del método. El profesor Javier, él hizo una recopilación de varios ejercicios que son de alguna manera que yo los he trabajado antes y están allí en la guía, pero al final hay dos o tres que justamente, como mencionaba antes, complementan muy bien lo que hicimos ayer, ¿ya? Y responde también a la consulta que me está haciendo, siempre me he olvidado, Idalmis, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en ejercicios. El primero que se considera el polinomio P de x al cubo menos 5 veces x cuadrado más 7 veces x menos 3. Calcula todas las raíces de P de x con una exactitud de 7 cifras decimales. Faltaba eso. Y escogiendo adecuadamente si se debe utilizar el método de Newton-Raphson clásico o el modificado. Entonces, hay que leer muy bien allí el enunciado para saber cuál es la estrategia. ¿Cuándo vamos a usar el método Newton-Raphson clásico? ¿En qué caso, Ricardo? A ver si me puedes responder tú. O Edgardo. Stephanie. Yo, profe, creo que es por el tema de la multiplicidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a usar el clásico cuando este sea una matriz simple. De multiplicidad 1. Y cuando usamos el modificado, cuando sea de orden mayor. También se puede, para el clásico también se puede usar el modificado, no hay problema.
Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿sí? Por ejemplo, mire, si en GeoGebra grafico la función y me doy cuenta de que tiene raíces simples, y después obviamente lo tendría que justificar analíticamente para el desarrollo, pues para el puntaje. El gráfico te ayuda nomás. Claro, pero ya con eso puedo determinar si es Newton-Raphson normal o modificado. Porque Si yo cuando era grafico esta modificado, como función, que tocaba nomás al eje X. claro, si yo grafico esta función e elevado a x menos x menos 1 igual 0, me va a dar esta situación. ¿Y cuál va a Claro, ser y tu al tiro me doy conclusión? cuenta que va a ser modificado, porque como que toca, pero son 2 puntos en realidad. Claro, es decir, en la gráfica, ¿cómo te vas a dar cuenta que tiene multiplicidad 1 o 2? Eso. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ah? Ahí. La gráfica en este caso no te ayuda, pero en otra situación te va a ayudar, ¿cierto? Aquí si yo tengo esa forma, ahí lo corto una sola vez, ¿no? ¿Ya? Pero igual me puedo apoyar de las Claro, te derivadas. apoya, así tienes que hacerlo, ¿ya? Tienes que apoyarse de todas las herramientas. Y eso de alguna manera también lo hacemos nosotros, ¿ya? Cuando estamos desarrollando un ejercicio y tengo dudas, o el desarrollo analítico voy al GeoGebra y grafico, me apoyo ahí, y ahí continúo, ¿ya? Ya. Continuemos acá. Entonces aquí cuando es de orden 1 o simple, y es modificado cuando sea de orden mayor, 2, 3 o 4. Eso va a formar parte de... Ahora, ¿qué significa esto? Que si yo ocupo esto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión, Hidalmis? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál va a ser tu conclusión? Uy, profe, me pilló. ¿A qué se refiere como conclusión? Te lo explico de otra manera. Te lo explico. En el otro ejercicio lo vamos a hacer. Ahí se va a notar. Porque, por ejemplo, yo, mire, la ecuación, como es un polinomio, yo por lo que tengo entendido, para saber la multiplicidad hay que derivar hasta que te dé una igualdad. Exacto, sí, eso lo vamos a hacer. Claro, Eso lo entonces vamos a hacer. cuando te da igual a 0, ahí tú dices Ahora cuánto ahí es para ver la multiplicidad. la multiplicidad. Como esto es un polinomio, Pero mi pregunta va a ver, ¿qué significa si es modificado es de orden mayor? Y yo utilizo la fórmula, esa formulita que la tengo por acá. ¿Ya? Va a hacer que la convergencia, en vez de ser lenta, sea más rápido. Va a acelerar la convergencia y que al a la Claro, cuarta ecuación ahora llegamos. al hacer esto, la raíz se va a transformar en una raíz simple y la convergencia es rápida. ¿Ya? ya, profe, gracias. No, no me acordaba de eso. Claro, eso, si lo hago, si la raíz tiene multiplicidad de orden mayor, y aplico el clásico nomás, va a haber convergencia. Pues, pero va a ser de tipo lineal. Me voy a demorar unas 20, 30 iteraciones para lograr una buena exactitud, pero siempre hay convergencia. Con la diferencia que esto la transforma en una matriz, ya, en una raíz, una matriz. Ya, voy a borrar. Entonces, lo que quiero aquí que se fijen bien es en el enunciado, pues, en el enunciado de la situación que se quiere pedir. ¿Ya? Se quiere pedir. Porque eso va a orientar hacia lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces veamos las raíces. Las raíces. Posibles raíces. Posibles raíces. Son los divisores del 3, que son el más menos 1 y el más menos 3. Entonces voy probando. P es menos 1. Tengo menos 1, menos 5,
más menos 7 menos 7 y menos 3. Claramente eso es distinto de 0. Entonces el x igual menos 1 no me sirve, no es raíz. Si yo digo x para el 1, t en 1. T en 1 voy a tener el 1, el 5, el 7 y el 3. Y aquí tengo 8 y ahí tengo 8. Y eso es 0. ¿Ya? Veo la derivada. P' de x. 3 veces el x cuadrado menos 5 veces 15, 10. 10 veces el x y más 7. Más 7. Ahí. Entonces, la derivada en el 1. Tenemos el 3, el menos el 10 y más el 7. Y eso es 0 nuevamente. La segunda derivada. La segunda derivada que son 6x menos 10. P segunda en 1 es el 6 menos el 10 menos 4, que es distinto de 0. Entonces, tenemos que P en 1 es igual a 0, la derivada en 1 también es 0, y la segunda derivada en 1 es distinto de 0. ¿Qué me dice eso? Que x igual 1 raíz de multiplicidad 2. ¿Ya? Multiplicidad 2. Tenemos ya. Pero polinomios cúbicos, entonces falta la otra. Y los coeficientes son enteros. Tiene que ser un número real. Probemos entonces para el menos 3. P en menos 3. Tenemos acá menos 27, menos 45, menos 21 y menos 3. Y eso es distinto de 0. X igual a menos 3 no me sirve. Barremos. Me falta la otra que es P en 3. Es 27 menos 45 más 21 y menos 3. Y ahí tenemos 48 y 48 y eso es 0. Bueno, lo voy a hacer aunque no es necesario. No es necesario, ¿por qué no es necesario? Que lo voy a hacer de todas maneras. Porque ya tendríamos las 3 raíces. Claro, ya ¿no? teníamos las 3, pues entonces está. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer. Esto es 3 por el 3 al cuadrado menos el 5 por el 2 y por el 3. Y más el 7. Y tenemos entonces aquí 27, 50 y 81. 81 menos 10 menos 30 y más 7. Y eso es distinto de 0. Es decir que el x igual 3 es raíz simple. Ya. Vamos a factorizar eso. Factorizar. Borro todo. Borramos todo. La factorización
de P de X es, entonces, P de X igual a X menos 1 al cuadrado por X menos 3. Ahí tenemos, ¿ya? Donde el X igual a 1, multiplicidad 2, y X igual 3, multiplicidad 1. Y la pregunta dice, calcule las raíces, las tenemos. Entonces, para X igual 1, se debe utilizar Newton-Raphson modificado. ¿Ya? ¿Y qué se consigue en eso? Que ahora la va a transformar en una raíz simple. Y el esquema que tenemos que utilizar es el x sub n más 1, el x sub n. Voy a ver si tengo buena memoria. Parece que aquí va la función en x sub n por la derivada en x sub n, la primera derivada ahí, al cuadrado menos la función por la segunda derivada. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Me dicen ustedes? Sí, profe, está bien. ¿Todo bien? Con n igual 0 adelante. Eso. Entonces, al hacer los cálculos, bueno, ya tenemos, en este caso, mi función es x cubo menos 5 veces el x cuadrado más 7 veces el x y menos 3. Bueno, darse el trabajo allí, darse el trabajo de reemplazar, ¿ya? Polinomio no es tan complejo, y hacer los cálculos. Profe, ¿y ahí el intervalo que tomamos podría hacernos entre el 0,5 y el 1,5? Cualquier valor que esté ahí, cualquier x, ¿ya? Para este. ¿Ya? Cualquier intervalo que contenga el 1. No, aquí no es necesario porque como es f tiene multiplicidad 2 en el 1, la gráfica puede ser un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces no tiene sentido buscar ahí que haya cambio de signo. Entonces tú tomas cualquier valor que esté cercano ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál intervalo elegiría usted, por ejemplo, profe? No estoy eligiendo intervalos, estoy eligiendo un valor inicial. Ah, no, yo le pregunto por el intervalo. Bueno, en este caso tendría que ser el intervalo que contenga las dos raíces, ¿ya? Porque para este no voy a tener intervalo. No pide intervalo. ¿No? Entonces si no lo pido, solo busco el chute. Claro, y para empiezo a este trabajar. no. Para este cuando hay multiplicidad 2, ese punto en el 1 va a ser un mínimo o va a ser un máximo. ¿Ya? Entonces buscar el intervalo acá donde aplicar regla del Bolzano no tiene sentido. ¿Ya? Tomas cualquiera que esté allí, ¿no? Cualquier x sub 0 que esté cercano al 1. ¿No? Cercano al 1. No así para el otro, porque este es raíz simple. Entonces ahí sí que va a haber cambio de signo. ¿Ya? Ahí sí. Si es que aquí no hay problema para este. Te elige un x sub 0 que esté cercano. Podría ser el 0,8. ¿Ya? Y ahí aplica. Pero para el otro, este para un esquema, ¿cierto? Para un esquema. Y para el otro,
¿Cuál va a ser el esquema? El x sub n más 1 igual al x sub n menos la función sobre la derivada. Y aquí sí que tú haces tal 3 acá y ahí evalúas, busca el intervalo. ¿No? Podría ser entre 2 y 4. Y ahí debería haber cambio de signo. Y es que hay que hacer una buena elección del valor inicial. Eso, ¿no? ¿Valdrá la pena hacer los cálculos? Yo creo que no. ¿Ya? A menos que usted me diga, hagámoslo, profesor. Profe, podría ser el de Newton-Raphson modificado y el otro dejarlo así como de tarea para la casa. Ya, pero hagamos este entonces. Hagamos eso. Hagamos eso. Entonces, el esquema es raíz para x igual a 1, parece. Entonces tenemos el esquema x sub n más 1 es el x sub n menos la función, que es este. Que es, porque eso hay que hacerlo. Se les va a pedir que escriban el esquema, ¿ya? No dedicarse solamente a hacer el cálculo. Vamos a tener x sub n al cubo menos 5 veces el x sub n al cuadrado más 7 veces el x sub n menos 3. Allí, y acá es la derivada. 3 veces el x sub n al cuadrado menos 10 veces el x sub n más 7. Más 7. La derivada al cuadrado. 3 veces el x sub n al cuadrado menos 10 veces el x sub n más 7 al cuadrado, menos paréntesis. La función es el x sub n al cubo menos 5 veces el x sub n al cuadrado más 7 veces el x sub n y más menos 3. Y multiplicado, que lo voy a poner acá abajito, por la segunda derivada. Por la segunda derivada. Y la segunda derivada es 6 veces el x sub n menos 10. Ya. Yo voy a usar la calculadora. ¿Ya? Y ustedes también me imagino que ya vayamos, si tienen la alternativa de hacerlo al mismo tiempo, lo hace mejor todavía. Escribo la función que es x al cubo menos el 5 por el x al cuadrado más el 7 por el x menos 3. Ahora defino la derivada, que es 3 por x al cuadrado menos 10 por x más 7. ¿Qué me está faltando? Me está faltando definir la segunda derivada, que es 6 por x menos 10. Menos 10. Mi esquema, el nuevo x es igual al x anterior menos la función por su derivada. Y en el denominador debería poner paréntesis, que es esto. Y eso es la derivada. La derivada, pero va al cuadrado. Menos ¿quién? Menos la función por la segunda derivada. Y la incorporo y la ingreso. Entonces,
Entonces aquí tenemos los n, los x sub n. Y aquí el criterio parada, que es x sub n más 1 menos los n x sub n menor que 5 por 10 a la menos 8. Entonces dije, tomo el 0,8. 0,8 me da 1.008230,453. Recupero ese valor y me resulta 1.000, otro 0 más, 1.7079. Y ahí 1.00060. 000197. Y hago otro más y ahí me da el mismo 1.000000197 y ahí tengo 0 y el 0 es menor que 5 por 10 a la menos 8. Ahí está. Entonces ahí tienes mares, ¿ya? Bueno, Gracias, profe. Lo que tu inquietud, ¿ya? Tu inquietud, ¿ya? No, profe, es que lo único difícil es como ingresar tantos números a la calculadora. Eso. Yo diría que más que ingresar los números, la función, ¿ya? Es que yo no sé cómo usted hace eso de ingresarlo, como que ingresa la función, porque en mi calculadora, por ejemplo, yo voy almacenando los valores. Voy almacenándole en A, B y después hago eso porque si no me queda un número muy gigante y no me lo detecta. Ya. Claro, va a depender de la calculadora, la que yo uso, evalúa funciones. Entonces, voy recuperando el valor y después, ¿ya? Hay que ser ordenado nomás porque si no... Claro, va a depender de la habilidad que uno tenga con la máquina, ¿ya? Lo que yo hago, por ejemplo, como es una fracción. No, es que le decía a la niña, porque yo tengo la calculadora básica, entonces yo hago una tabla donde la fracción la divido en dos partes. Entonces, adicional a la tabla que usted hace. Claro, una recomendación, una buena calculadora, ¿ya? Sí. Porque si no, el tiempo, ¿ya? Sí, el tiempo aquí, ustedes notaron que yo más me demoré en ingresar que en hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, si tenemos una calculadora básica, no va a servir, ¿ya? No va a servir. Ya. Recomendación. Entonces, cuando tenemos multiplicidad mayor que multiplicidad 2, ahí va a ser un mínimo ahí, un máximo. Cuando tenga multiplicidad 3, ese puntito donde corta el eje X es un punto de inflexión, ¿no? Ahí sí que va a haber, puede uno tomar un intervalo, porque va a haber uno mayor y uno menor. Ahí sí que podemos hablar de intervalo. Pero aquí no. Entonces este no, se me ocurrió, 0,8. O cualquier número. Y después se mejora. Entonces, yo lo que si visualizo que tiene cierta multiplicidad mayor que 1 y aplico este método y esta cosa se me está, no me está cortando en la tercera de la cuarta, significa que algo hice mal. Derivé mal, tomar la fórmula, pero algo allí, ¿ya? Algo pasó, ¿ya? Entonces veamos una segunda situación, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Borremos. Faltó el otro. Pero el otro dijeron que iba a quedar de tarea. El otro es raíz simple, entonces no hay problema.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cierto? Siempre uno el que confecciona la prueba, pone ciertas trabas. No le dice todo. No le dice este polinomio, el x igual 1 tiene multiplicidad 2. ¿Cierto? Tiene multiplicidad. Uno como alumno tiene que investigar eso. Entonces, es lo primero que uno tiene que hacer. Lo primero. Se anula la función para ese valor, inmediatamente veo qué multiplicidad tiene. ¿Ya? ¿Qué multiplicidad tiene? Eso es lo primero, como recomendación. ¿Ya? Veamos el otro. El otro que si están en lo que yo digo. No. El otro dice, calcula la única solución de la ecuación con una exactitud de 6 cifras decimales utilizando el método Newton-Raphson modificado y el valor inicial 0,6. Entonces aquí me están diciendo directamente, calcule la única solución usando. Entonces aquí ya no tengo que encontrar cuáles son las raíces, porque me dice que hay una única solución. ¿Ya? Una única solución. Tiene cierta multiplicidad. Un poquito diferente. Vamos a escribir. Calcular la única solución ahora. ¿Por qué se presenta así? ¿Por qué se presenta así? Porque la ecuación es bastante extraña. Logaritmo cuadrado de x más el x logaritmo de el x a la cuarta más 4x cuadrado igual 0. Esa ecuación bastante. Entonces, si yo quiero tratar de encontrar cuáles son, en forma analítica, cuáles son las raíces, ya no podría hacerlo. A menos que ocupe algún programa y lo haga gráficamente. Con una exactitud de 6 cifras decimales. Usando Newton-Raphson modificado. Y el valor inicial x sub 0, 0,6. 0,6. Entonces, el esquema. Entonces, definimos la función f de x, que es logaritmo cuadrado de x, menos más x, logaritmo de x a la cuarta, más 4 veces el x cuadrado. Como tengo que derivar, lo vamos a hacer logaritmo cuadrado de x más 4 veces el x, hay propiedad del logaritmo, más 8 veces el x. La primera derivada es entonces 2 veces logaritmo de x, 1 sobre x. Y aquí vamos a tener 4 por el x y 1 sobre el x, más 4 veces el logaritmo de x, más el 8. Y la segunda derivada, que es derivar eso. 2x cuadrado, el x
1 sobre el X menos ¿quién? A ver, logaritmo de X menos logaritmo de X. Menos logaritmo de X más, aquí es 0 y 4 sobre el X allí. Y eso es igual 2, 1 menos logaritmo de X sobre el X cuadrado y más 4 sobre el X. Allí están. Y ahora presentamos el esquema. Presentemos el esquema. El esquema es el X sub n más 1, el X sub n menos la función logaritmo de los X sub n al cuadrado. Ahí tendré que poner paréntesis, parece, allí, más 4 veces el X sub n, logaritmo de X sub n, más 8 veces los X sub n. Y Profe, en la segunda derivada le faltó un 8, parece. este, Sí, le faltó ponerlo abajo. no, porque es constante, 0. Pero dice le quedó... Arriba le había quedado como 8x en la primera derivada y en la segunda derivada le da 8. Esta es la función, ¿cierto? Entonces la derivada de 8x es 8. Y si lo vuelvo a derivar... No, pero es que inicialmente es 4x cuadrado. Después cuando lo deriva es 8x y después cuando lo vuelve a derivar es 8. Claro, es que cuando hizo la igualdad en la primera función, Es que esta lo derivé. claro, y era poner la función igual. Claro, que lo derivé, pues nada que ver, ¿cierto? Claro. O sea, aquí hay un error, que lo derivé ahí. Claro, pero es diminuto, profe, pero era para que no se le confundieran los cálculos. Claro, lo derivé y aquí estoy escribiendo la función nomás. Esto es 4x cuadrado. Y aquí lo derivo. Aquí 8x. Y tiene razón, y aquí me aparece el 8. ¿Ya? Claro, aquí sumando lo puse, pero lo puse como la derivada. Siempre ese tipo de situaciones me ocurre porque como que mi mente me lleva al paso siguiente, y el paso siguiente es la derivada, entonces ahí se me mezclan las cosas. Pero ahí está, la idea era escribir la misma función. Y tengo que poner ahora aquí la función y aquí va la derivada, aparece. La derivada. Que la vamos a poner así porque yo no tengo espacio. F' de los X sub n. ¿Ya? Y acá la derivada al cuadrado menos la función por la segunda derivada. Por la segunda derivada. Ya. Y hagamos el trabajo. Hagamos el trabajo. Hagamos el trabajo. La función es paréntesis, entonces. Logaritmo de x al cuadrado. Acá, miremos esto mejor. Más 4 por el x por logaritmo natural del x. Más 4 por el x al cuadrado. Ahí está la función. Logaritmo de x al cuadrado, 4e por x, logaritmo de x, más 4 por x cuadrado. Perfecto. La derivada. La derivada que es esto. Aquí es 2 por logaritmo de x y eso dividido por el x. Y más 4.
¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Falta un signo, parece. Ahí. Ya le falta un signo. Y aquí. Es aquí más 4. Porque aquí se simplifica más el 4. Más el 4 por logaritmo del x y más 4 por el x al cuadrado. Como estoy escribiendo nuevamente la función, me cambié de línea. Un niño. Me cambié de línea. Estoy, y aquí entonces este es más 4 logaritmo de x, y este, más el 8 por el x. Eso sí que está correcto. Lo vamos a chequear. 2 veces el logaritmo de x sobre el x, más el 4, más 4 por logaritmo de x, más 8, aquí está mal. Más el 8 por el x. Y separo en 2 puntos. La segunda derivada es igual 2 paréntesis 1 menos logaritmo del x dividido por el x al cuadrado más el 4 sobre el x y más el 8. Y mi nuevo x va a ser igual entonces al x menos la función por la derivada, y todo eso dividido por la derivada, sí, la derivada al cuadrado menos la función por la segunda derivada. Y eso lo incorporo. Y vamos a ver si está correcto. Ya, nos arriesgamos y borramos todo. Borremos aquí arribita. Porque si no, algún error para... Se sabe bien. Las iteraciones. Entonces tenemos los n, los x o n, y aquí la parada, que es n más 1 menos el x o n, menor que 5 por 10 a la menos 7. Y tomar, dice, el 0,6. 0,6. Veamos si no hay error. Si tengo un error acá. Un error. Pero no, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo saber dónde está el error? Ya, vamos a hacerlo todo de nuevo, porque no es más fácil. Vamos a escribir esto. La función va a ser igual aquí, paréntesis, logaritmo del x al cuadrado. ¿Qué es lo que hago yo aquí en mi maquinita cuando estoy escribiendo una situación esta? Entonces escribo 1 y la evalúo de inmediato a ver si hay error, y después voy uno en uno. Entonces hay error, lo corrijo de inmediato, ¿no? Como lo dice ahora. Más 4 por x por logaritmo del x. Y más el 4 por el x al cuadrado. 2 puntos. La derivada es igual a... Aquí estoy. 2 por
logaritmo de x y dividido por x. Acá. Más el 4. Más el 4. Más el 4 por logaritmo natural del x. Y más 4 por el x al cuadrado. Ahí tenemos. Ahora la segunda derivada es la que está aquí. 2 paréntesis 1 menos logaritmo de x, cierro paréntesis, y divido por x al cuadrado. Más el 4 dividido por el x y más el 8. Y ahora la función. El x va a ser igual al x menos la función por la derivada y la derivada al cuadrado menos la función por la segunda derivada. Incorporamos y evaluamos. El 0,6 me marca error. ¿Ya? Porque ahí ya. El último intento. Me voy a ver. Profe, a mí la Como... primera me dio 0,43 y hartos números. Ya. Cantemos los valores que tú tienes, ¿ya? Cantemos los valores que tú tienes. Entonces te da 0,43, 0,43, 54, 54, 70, 70, 88, 32. 88, 32. Ya. No sé si a alguien le habrá dado lo mismo. No importa, ahí ya sabemos que debemos cortar ahí. Y en la otra. Ah, no, profe, hice la primera nomás que me demoro mucho en ingresar los números. Ya, voy a ir chequeando una por una. Voy a ir chequeando una por una, ¿ya? Tenemos paréntesis. El último intento. Al cuadrado más el x por logaritmo del x. Me falta un 4 aquí. F igual paréntesis, logaritmo de x al cuadrado más 4 por el x por logaritmo del x más 4 por el x al cuadrado. O sea, la derivada. Tenemos, acá está, 2 por logaritmo del x y todo eso dividido por x. Más el 4 más 4 por logaritmo del x y más 8 por x. Voy a incorporar esas dos nomás y la vamos a chequear. 0,6. Ya, por lo menos me da la derivada y la función. Veamos ahora vamos a incorporar la segunda derivada. La segunda derivada, ¿qué es esta? 2 por paréntesis 1 menos logaritmo del x y dividido por x al cuadrado, más el 4 sobre el x y más el 8. Incorporo y evalúo. Para el 0,6 tengo la función, la derivada y la segunda. Perfecto. Incorporemos ahora la función. Ya. Tenemos el x, va a ser igual al x menos la función por la derivada. Y la derivada al cuadrado menos la función por la segunda derivada. Y cierro paréntesis, incorporo. Y aquí debería resultar. Ya, veamos, ojalá sea así. 0,6, la función 0,4354, ahí está el valor. Lo recupero y lo incorporo. Me da 0,42
042 63 53 6122. Entonces ya aquí en la cuarta ya aquí el error debería ser 0. La cuarta es la quinta. 042 63 027 405. Recupero el valor y me dan 042 63 027 73. Recupero ese valor. Y ahí se repite, ¿ya? Y ahí tengo, si hago la diferencia aquí se va a dar, porque ¿cuántos decimales hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la raíz, ¿ya?, de esa ecuación es eso. ¿Ya? Eso ya son el aporte que yo les quería hacer en esta clase, ¿ya? En esta clase, ¿ya? Complementar lo que trabajamos ayer, ¿ya? Bien, niños, ¿ya? Mañana entonces se va a poner allí. Profe, ¿mañana nos conectamos a la llamada o no es necesario? No, porque se pone ahí se pone en UCN virtual. Ah, ya, entonces no nos conectamos acá con usted. No. Ahí yo voy a tener abierto el correo si es que tienen alguna duda, profesor, algo está pasando, ¿ya? Alguna consulta, pero ahí se queda en la plataforma virtual, ahí se pone la prueba. A las 8 de la mañana ya está disponible para ustedes, ¿no? Ya, niños, Ya, Ricardo, profe, Ricardo, muchas Stephanie, gracias. Bastián, Chao, profe, gracias. ahí todo. Chao, profe.